Buenos días. Vamos a empezar porque, bueno, ya llevamos un cierto retraso. Los que somos puntuales nos ponemos más nerviosos. Pero lo primero es agradecer que hayáis pasado de lo virtual aquí, a venir a Ferrol, que como veis está bien, estas aulas que están, la verdad, están muy bien. Y presentaros a Sandra Boni, que es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, en Derechos Humanos y Democracia, y es catedrática del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es coordinadora de una red de redes, que os invito a que entréis, que se llama CITED, con Y. Esa red tiene por temáticas una serie de redes aglutinadas o clasificadas según temáticas, está muy bien, yo entré así un poco rápido. Es editora asociada de la revista Journal of Desarrollo Humano y Capacidades y de la revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Además, es vicepresidenta de... Vicedirectora. Vicepresidenta del CSIC. Pues sí, vicedirectora. Cuidado, esto sí. Es la segunda que manda allí. Pero del instituto es la segunda adscrito al CSIC. Correcto. No, vale, del sí. CSIC en sí, que eso es otra cosa muy grande, una mega institución. No soy vicepresidenta del CSIC. Vale. Corregido el mérito este. Y miembro de la Junta Directiva y socia fundadora de REDES, la Red Española de Estudios al Desarrollo, que recientemente hizo un congreso en Barcelona. Además está galardonada con el instituto, esto sí, ¿no?, en 2019 de Londres. Y para nosotros el mérito que más nos gusta es que viene a nuestro curso de posgrado, de formación específica en posgrado. Para nosotros es el mérito que más, desde hace ya 6 años, ¿no? Y agradecemos una vez más que no solo que haya venido hoy aquí, sino que siempre que la llamamos, pues, con nosotros. Muchas gracias, Sandra. Bueno. Nada. Gracias, Suso. Pues sí, yo creo que vengo aquí muy a gusto, muy contenta, y ya son varios años que estoy compartiendo con vosotras y vosotros lo que estáis haciendo, ¿no? Sobre todo el posgrado. Bueno, y hoy es un poco diferente, hoy es una jornada sobre aprendizaje-servicio. Y bueno, la idea es, primero, hablar un poco de qué es la educación para la ciudadanía global y qué papel juegan las metodologías activas, en general. Y luego, en la segunda parte, hacer algo un poco más práctico, ¿vale? Yo no voy a hablar mucho de aprendizaje-servicio propiamente, luego viene Boli, ¿no?, conocida por todas vosotras, que ella sí que tiene más experiencia en concreto en aprendizaje-servicio, pero sí voy a hablar de experiencias muy similares que comparten muchísimas cosas con el aprendizaje-servicio, ¿vale? Un poco cómo las estamos enfocando desde nuestra experiencia. Yo trabajo en la Politécnica de Valencia, estoy en el Departamento de Proyectos de Ingeniería, pero vengo de Derecho, o sea, tengo un perfil un poco diferente al de la media, ¿no?, de personal docente y de investigación de la universidad. Y desde que entré en la universidad, en el año 1997, o sea, ya hace un mogollón, me dedico a cuestiones de formación en temas de cooperación al desarrollo. Primero para ingenieros, ingenieras y todo tipo de titulaciones, cuando empezamos con las asignaturas de libre elección fundamentadas en la educación para la ciudadanía global, y ahora ya en un máster específico de cooperación al desarrollo, ¿vale? Y yo creo que es importante señalar, porque además tiene que ver también un poco con el enfoque que yo le doy a estas actividades, que la propuesta de introducir la educación para el desarrollo en las enseñanzas científico-técnicas partió de una ONG, que era Ingeniería Sin Fronteras. Y eso también es un poco característico, ¿no? Yo creo mucho, y lo vais a ver en la presentación, en que todas estas actividades que hagamos, bien sea dentro del aula, bien sea fuera, se hagan en colaboración con entidades sociales. No siempre es fácil encontrar la entidad social que se ajusta y probablemente pues, vayan cambiando, ¿no? En la Ingeniería Sin Fronteras del 97, cuando comenzamos con las asignaturas, no tiene nada que ver con lo que es ahora Ingeniería Sin Fronteras en Valencia. De hecho, ya no existe. La asociación decidió, por motivos propios, pues, disolverse y convertirse en otra cosa, ¿no? Pero en ese momento, el contar con una ONG, ¿no?, de gente motivada que creía en estas metodologías, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, y que además nos ponía
yo era parte de la ONG también, ¿no? Nos ponía en contacto con todo el colectivo social de la ciudad de Valencia y del ámbito también de países del sur, pues fue muy importante para darle la impronta que tuvieron las asignaturas de cooperación al desarrollo en esos primeros años. Y ahora en el máster no hay una ONG directamente detrás del máster, pero sí tenemos, por ejemplo, un consejo asesor, ¿no?, que lo conforman la Coordinadora Valenciana de ONGDs y diferentes entidades sociales que trabajan un poco con nosotros y con nosotras en el máster. O sea que, como veréis, el enfoque, ¿no?, a este tipo de propuestas que derivan de la ciudadanía global, de la educación para la ciudadanía global, para mí tiene mucho que ver con trabajar en alianzas continuas con organizaciones sociales. ¿Vale? De ahí vengo y un poco es lo que intento seguir un poco practicando en mi día a día. Bueno, un poco para esta primera parte, que yo creo que podemos hacerla hasta las 11 menos cuarto, más o menos, incluidas preguntas y cuestiones que tengáis. Luego ya descansamos un poco y hacemos algo un poquito más práctico. Voy a empezar con un diagnóstico un poco provocador, por lo menos provocador para las personas que estamos dentro de la universidad, ¿no? Las personas que estamos metidas en el sistema. Yo estoy muy metida en el sistema, soy PDI, soy catedrática de la Politécnica, entonces es un poco algunas reflexiones. Después explicar un poquito qué es la educación para la ciudadanía global. En su día se llamó educación para el desarrollo. No voy a hablar de la evolución de la educación para el desarrollo, eso ya lo hemos visto en los posgrados y en otros lados, pero bueno, ahora una de las denominaciones que recibe es educación para la ciudadanía global y a nosotras, un poco conceptualizándola, le hemos añadido un poco el adjetivo de crítica, porque queremos que tenga esta perspectiva crítica, entendiendo por crítica pues que se cuestione las relaciones de poder, las desigualdades, las injusticias, ¿no? Es un poco, esa sería la aproximación. Después, algún ejemplo de metodologías activas, ¿vale?, que estamos haciendo en la Politécnica un poco para impulsar esta educación para la ciudadanía global crítica. Y luego unos desafíos a nivel de estudiantado, PDI, el PAS. Yo creo que el PAS casi nunca se considera en estas reflexiones, ¿no?, dentro de la universidad, y para mí es un actor fundamental, ¿no? Y un poco cómo podemos hacer un poco para promover estas propuestas y que sean propuestas que no se queden en el ámbito de algunas personas motivadas y comprometidas, sino que de verdad se puedan escalar un poco dentro de las universidades y se conviertan en algo que no es, bueno, pues anecdótico o propiedad de algunas personas que tienen mucha motivación, ¿vale? Esa es un poco la estructura, ¿vale? Comienzo con este pequeña provocación. ¿Veis algo ahí o queréis que cerremos alguna cortina o cómo hacemos? Esto sí que no lo puedo arreglar. La edad no se arregla. ¿No? ¿Queréis que cerremos una cortina o...? Bueno, más o menos así se intuye lo que pone ahí. Luego os dejo la presentación también para que lo queráis. Esto es una especie de, bueno, de categoría ideal, pero que a efectos del diagnóstico provocador me vale, ¿no? Son 3 modelos de universidad propuestos por unos colegas, Vicente Manzano Arrondo y Luis Torrego, que dicen, hay un modelo A, que sería una universidad muy centrada en producir conocimiento por motivaciones científicas y culturales, que es una élite, ¿no?, de intelectuales que, bueno, está un poco fuera, ¿no?, no admite injerencias de la sociedad, de los poderes públicos, etcétera, ¿no?, y que necesita el Estado para que le dé financiación. Este sería el modelo A. El modelo B es una universidad que es una institución muy útil para el tejido productivo y que genera personal altamente cualificado y lo introduce en el mercado laboral, hace transferencia de conocimiento, tiene una rendición de cuentas frente a los poderes públicos, que son los que lo financian, y que necesita procurarse fondos mediante el conocimiento, o sea, la venta de su conocimiento. Y luego estaría el modelo C, que es el que le encantaría a la educación para la ciudadanía global, que es una institución centrada en generar un conocimiento útil para la superación de los principales problemas socioplanetarios, es decir, de aquí y de allá, o sea, un poco visión ODS, ¿no?, en todo el planeta,
y que educa a una ciudadanía capaz de comprender y actuar en el mundo de forma dialógica, ¿vale? Entonces, lo que dicen Manzano Arrondo y Torrego es que los que estamos en la universidad nos creemos que estamos en el A, pero realmente vivimos en el B. Es lo que está, o sea, a veces nos creemos que estamos en un modelo, en una institución un poco fuera, ¿no? Pero realmente estamos en el modelo B. Y que el C, claro, no deja de ser en estos momentos un modelo un poco utópico, porque no está consolidado y no existe realmente en nuestras universidades. ¿Por qué estamos en el B? Pues en parte porque tenemos un modelo, ¿no?, que es el New Public Management, la nueva gestión de lo público, ¿no?, que ha impregnado todas las administraciones, incluidas las universidades, donde nuestras instituciones están sometidas a una continua rendición de cuentas y donde prevalecen criterios como la productividad, la eficiencia, la subsidiariedad, la gestión empresarial, etcétera, que son todos elementos que nunca han formado parte del ADN de las universidades tradicionalmente. Son algo nuevo, algo que se ha ido incorporando en los últimos años. Entonces, en estas condiciones es difícil pensar que la universidad se esté dedicando realmente a pensar en el bien colectivo, ¿vale? Y no solo el bien colectivo socioplanetario, sino el bien de las personas que conforman la universidad, el bienestar de las personas que conforman la universidad. Yo creo que eso ahora no es una preocupación realmente del sistema universitario, ¿no? Y lo que está haciendo es un poco adaptarse a lo que hay, ¿no? Nos adaptamos continuamente, todas nosotras, en nuestro día a día, a lo que hay, ¿eh? Intentamos sobrevivir en el día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿vale? Esto, aquí viene también la gran parte de provocación, pero yo comparto este diagnóstico, ¿vale? Luego ya me diréis si lo compartís o no. Pues nos centramos en tareas muy pequeñitas, muy micro tareas, ¿no?, donde se nos evalúa pues, por ejemplo, número de publicaciones en revistas, que serían indicadores de carácter un poco cuantitativo, o se nos evalúa pues, con nuestros sexenios y nuestros reconocimientos un poco de nuestra labor docente e investigadora, ¿vale? Normalmente, quitando algunas personas realmente, no se reflexiona sobre el fin último de la universidad. O sea, estamos tan metidas en este día a día y en intentar un poco llegar a este tipo de evaluaciones que no estamos pensando, ¿no?, en cuál es la finalidad última de la universidad, ¿no? No tenemos este tipo de reflexiones. Estamos en áreas muy concretas, muy específicas, ¿no?, pero o sea, nos hemos metido mucho en lo micro, pero no tenemos una reflexión, al menos colectiva, puede ser que la gente la tenga de manera particular, pero una reflexión colectiva sobre cuál es el fin último de la universidad. Entonces, hemos creado un sistema donde las personas que habitamos en este sistema, hablo sobre todo del PDI, del personal docente investigador, se adapta a este microespacio y cuando tiene que salir fuera, ¿no?, cuando se le saca de la zona de su confort, que sería lo que les propone también pedagogías como la educación por la ciudadanía global crítica, pues no quiere, porque no está fuera de su zona de confort. Entonces no quiere salir de este espacio de seguridad, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es lo que llaman la asfixia de la agenda, que significa que cualquier miembro de la universidad siente que no tiene tiempo suficiente para responder con éxito a las crecientes exigencias de un sistema que le presiona. Yo creo que lo he preguntado esto en todo el mundo y no hay personal de la universidad de aquí, de Colombia, de Chile, de donde sea, que no te diga que esto está pasando, ¿vale? O sea, este es un poco el diagnóstico. Claro, entonces, la educación para la ciudadanía global, el modelo 3, claro, ¿qué puede hacer o cómo puede contribuir o cómo podemos contribuir, ¿no?, para salir un poco de esta... Es una especie de trampa, ¿no?, en la que nos hemos metido, pero que hace que al final muy pocas personas se sumen al carro de propuestas como la educación para la ciudadanía global, porque el sistema les lleva a otro tipo de dinámicas, ¿no?, muy diferentes. Bueno, este sería una propuesta de educación para la ciudadanía global crítica. Mira, este libro no lo he podido traer porque no lo tengo, pero si queréis, si os gusta y os apetece, sí que os recomiendo que lo veáis, que es un poco pues, la recopilación de los trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de los diferentes años
y que conceptualiza la educación para la ciudadanía global de esta manera, ¿no? Todo proceso de socialización transformadora, da igual que sea en ámbito formal, no formal e informal, la educación para el desarrollo o para la ciudadanía global sigue pensando muchas veces en compartimentos. Lo formal es lo que ocurre en el ámbito curricular, lo no formal es lo que ocurre fuera del ámbito curricular, pero que está planificado, y lo informal es lo que ocurre en el contexto. Para mí, honestamente, estos ámbitos no tienen mucho sentido, ¿no? Porque una acción de aprendizaje-servicio o de aprendizaje fuera, ¿no?, del contexto universitario es curricular, pero se desarrolla en espacios que no son los propios de la universidad, donde ocurren otro tipo de aprendizajes que no son específicamente los planificados y los, digamos, previstos, y donde el contexto pues, también te está influyendo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que entendamos por educación para la ciudadanía global crítica todo proceso de socialización transformadora que busca promover una práctica de ciudadanía global crítica, ¿no? ¿Y qué significa? Pues tomar conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y colectivas para actuar sobre la misma. O sea, no solamente es entender lo que ocurre y saber desengranarlo y comprenderlo, sino también ponerme yo, ¿no?, y decir qué puedo hacer, ¿no?, de manera individual o de manera colectiva. Eso también es algo que busca la educación para la ciudadanía global. Tiene una dimensión ecosistémica, luego veremos un poco las características, o sea, es muy consciente de los límites planetarios, ¿no?, y de lo que implica, ¿no?, el hombre, el ser humano en el mundo. Tiene una visión muy interdependiente, reconoce y aprecia la diferencia y busca el cambio de las relaciones de poder que perpetúan el empobrecimiento, la opresión, la inseguridad y la desigualdad a nivel local y global. Por eso la hemos llamado crítica, ¿no?, por ¿no?, este apunte o este énfasis en este sentido. Estas serían como sus principios generales. Tiene este énfasis en la ciudadanía local y global, ¿vale? Esto es un reto también a la hora de pensar acciones de educación para la ciudadanía global, porque dices, vale, yo puedo pensar en intervenciones donde la gente se sienta protagonista y ciudadana en lo local, pero ¿cómo hago este salto a lo global? Esto es un reto que aparece continuamente en las intervenciones de educación para la ciudadanía y hay que pensar qué implica esta dimensión global. Sobre todo hay que pensarla porque si no, ¿en qué se diferenciaría una propuesta de educación para la ciudadanía global de una propuesta, por ejemplo, que se hace desde los feminismos o desde los ecologismos, ¿no? Ahora también hay propuestas de ese tipo, ¿no? O sea, ¿cuál es la especificidad de una acción de educación para la ciudadanía global crítica? Yo creo que en ese primer punto de conexión local y global reside en parte esta especificidad y hay que trabajársela muy bien a la hora de pensar las intervenciones, ¿vale? Luego tiene un aspecto muy de, bueno, la democracia es lo que tenemos por ahora y hay que buscar que la gente profundice en esta visión de la democracia, construyendo sociedad civil, participando en decisiones políticas, ¿no?, generando espacios democráticos. Tiene una dimensión, obviamente, de género e intercultural, donde es importante valorar y promover el respeto y la promoción de todas las diferencias, ¿no?, que podamos imaginarnos desde una perspectiva muy amplia e interseccional. Tiene esta visión de sostenibilidad e interdependencia, ¿no? Valora la relación y le da valor a la relación entre el medio físico, ¿no?, y lo humano, habla de sostenibilidad de la vida, habla de diversidad de modelos de desarrollo, habla de interdependencias económicas, sociales, culturales, y luego es una propuesta educativa y como tal tiene una dimensión de concienciación, ¿no?, al estilo Paulo Freire, ¿no?, procesos de socialización crítica que nos permite tomar conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y colectivas para actuar sobre la misma, ¿vale? Entonces serían un poco las características de la educación para la ciudadanía global crítica. Estos serían algunos conocimientos, habilidades y valores que nos propondría. Luego en el taller voy a hablar un poco más de esto en profundidad, pero bueno, hemos hecho una diferenciación también en qué tipo de conocimiento, qué tipo de habilidades y qué tipo de valores son los que, o actitudes basadas en valores, son los que propondría esta educación para la ciudadanía global crítica, ¿vale? Luego voy a volver un poquito sobre esto. Y ahora, bueno, ¿cómo se hace? ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer
este tipo de propuesta, ¿vale? Entonces, he diferenciado de una manera como muy sencillita lo que ocurre dentro del aula y lo que ocurre fuera del aula, ¿vale? Es que es súper, vamos, no es nada sofisticado, pero para que nos entendamos. Entonces, de lo que ocurre dentro del aula, hay, digamos, en mi experiencia, ¿no? Luego puede haber muchas más experiencias, pero desde mi experiencia hay algunas técnicas, algunas propuestas que nos han ido muy bien y que además yo creo que son aplicables a cualquier persona de cualquier titulación. Porque una barrera que hay que romper cuando se habla de estas cosas, es decir, esto no es algo que solamente puede hacer el que da filosofía, o el que da relaciones internacionales, o el que da cooperación, como ha sido mi caso. Es que esto lo puedes hacer tú que das matemáticas, ¿vale? Claro, y entonces te ponen esa cara de Suso, es como, a ver, dime cómo se hace eso, ¿no? Pues sí, se puede hacer. Claro, obviamente si tienes un currículum específico dedicado a explicar estas cosas, pues tendrás mucho más espacio para poderlo hacer. Pero si solo dispones de una práctica o 2 sesiones o 3 sesiones, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces, una cosa que nos ha funcionado muy bien y que además es algo que hicimos como parte de un grupo de innovación docente, por eso creo que la innovación docente tiene mucho que apoyar en este tipo de cuestiones, es montar un grupo de innovación docente sobre educación en valores, ¿vale? Que llamamos en su día Grebol. Esto ya no funciona, pero fue una experiencia muy bonita y este es el libro que luego os dejaré. Y dentro de este grupo de innovación docente nos dedicamos a generar dilemas morales. ¿Qué son dilemas morales? Son situaciones, ¿no?, en las que, bueno, tras la lectura de un breve texto, tú colocas al alumnado enfrente de un dilema moral y tiene que decidir. Entonces, en este grupo de innovación docente participaban profesores de matemáticas, de física, de automática, de construcción. O sea, cada uno elaboró con la ayuda de una persona experta, un filósofo que nos estaba acompañando, ¿no? Porque todo esto tiene una base filosófica y te dice, bueno, es importante potenciar el razonamiento moral de los individuos para que no piensen solo en sí mismos, sino adquieran unos niveles más altos, ¿no?, de razonamiento moral y puedan pensar al final en el bien común y en el colectivo. Y esto se hace a través de dilemas morales. Entonces, luego en el taller vamos a hacer uno, ¿vale? Sí que había previsto que hiciéramos un ejercicio, pero esto nos fue muy bien y fue una manera de integrar también a profesorado pues, que no necesariamente venía del ámbito de la cooperación, ¿vale? Que yo creo que esa es una cosa que también hay que hacer, ¿no?, en este tipo de propuestas. Las otras propuestas que están recogidas en el libro, este es el librito de aquí, el azul, esto no me funciona el puntero, pero bueno, el que tenéis abajo, este es cuando montamos la asignatura de Cooperación al Desarrollo, en colaboración con Ingeniería Sin Fronteras, pues hicimos contenidos del libro y luego hay toda una parte dedicada a ensayar dinámicas para hacer en el aula. Y una de las dinámicas que también luego, si tenemos tiempo, veremos en el taller, es un juego de rol. Un juego de rol sobre la construcción de una presa en Brasil. ¿Esto para qué nos servía? Pues para ilustrar, por ejemplo, pues no sé, el desarrollo económico, el papel del Fondo Monetario Internacional, cuestiones de esas. ¿Eso se puede hacer en cualquier asignatura? Pues hombre, con un poco de imaginación yo creo que sí. Tú puedes montar un juego de rol, habría que ver, claro, en concreto, para hablar de un contenido que tenga que ver con la temática de tu asignatura y a la vez que introduzca pues, cuestiones globales, interdependientes, etc. Claro, ahí es importante que todas estas propuestas tengan apoyo de alguien, o sea, que no se dejen solo a la persona que está con interés, sino que tengan un cierto apoyo. Yo creo que ahí el papel de la innovación docente pues, puede ser importante, ¿no? Y puedes dar ese apoyo desde, no sé, desde los técnicos o incluso, idealmente, en este modelo de buena relación entre el profesorado y las entidades sociales, que una entidad experta y que sepa hacer este tipo de cosas participe contigo en la elaboración de estos materiales docentes. Ese para mí sería lo ideal, igual que hicimos nosotras cuando hicimos el trabajo con Ingeniería Sin Fronteras. Directamente la asociación, la gente de la asociación participaba ¿no?, estrechamente con el profesorado y elaboraba estos materiales docentes. Eso sería un poco el escenario ideal. Si no, pues te toca hacerlo tú, pero se debería ir hacia ese tipo de cosas.
Cuando se trabajan estas metodologías en el aula, desde mi experiencia y de una manera bastante introductoria, pues yo veo a niveles de conocimiento y sensibilización, introduces ideas sobre la justicia social y la equidad, hablas de interrelaciones norte y sur global. Dependiendo cómo enfoques el dilema o cómo enfoques los juegos de roles o cosas así, puedes trabajar otros contenidos también. Esto es un poco lo que nosotros hacíamos en su momento. En términos de habilidades, como son todos, tanto el dilema como el juego de rol, tienen un componente alto de trabajo en equipo, o sea, no es una cosa que yo personalmente me resuelva y lo escriba, que es una parte del proceso, pero luego lo pongo en conocimiento de mis compañeros, mis compañeras, genero un diálogo, hay una reflexión colectiva. Entonces, yo creo que se trabajan mucho habilidades de este tipo, ¿no? De comunicar y colaborar, de deliberar, tener voz y escuchar, que esta es muy importante, o sea, que desarrollemos este tipo de habilidades en el estudiantado, en el mundo en el que vivimos, yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego, a nivel de actitudes, pues empatía y conciencia crítica, actitud investigadora, yo creo que son las que más se pueden potenciar en este tipo de metodologías activas que se hacen en el aula. Ahora vamos a ver las que se hacen fuera del aula, ¿vale? Y aquí están todas estas: el aprendizaje-servicio, que también conocéis, el aprendizaje en acción, que es del que yo os voy a hablar ahora mismo. En investigación, pues muchas que tienen que ver con la investigación-acción participativa, o sea, cómo podemos generar investigación en colaboración con las personas, con las no académicas. El aprendizaje basado en retos, que ahora está muy de moda, ¿no? O sea, vamos a ver qué retos tenemos alrededor de aquí, ¿no? Y cómo podemos montar toda una intervención basada en la solución de estos retos. O el aprendizaje basado en problemas, que es también parecido. Yo creo que todas estas metodologías son buenas. Yo a priori no excluiría ninguna, porque aquí se trata de sumar todo lo que sea posible. Ahora bien, para que sean coherentes con esta visión de la educación ciudadana crítica, mi sugerencia es que se hagan en alianza con entidades sociales, básicamente. Esa sería un poco mi única recomendación. Es decir, que no sea una actividad unilateral de la universidad que llega allí y dice, vamos a resolver estos problemas. A ver, este grupo hace esto, este grupo hace esto, este grupo hace esto, ¿no? Sino que haya un trabajo previo y un trabajo en conjunto con una entidad social o un grupo de entidades sociales conocedoras del territorio, donde hay personas afectadas por estos problemas también, muchas veces, eso es muy importante, ¿no? Y que luego no se quede en una actividad puntual que yo hago en un año, sino que sea algo que se mantenga. Yo creo mucho, y sé que es parte de la dificultad, en que estas acciones se hagan en alianzas a medio y largo plazo. Y es parte de la dificultad, porque igual que nuestra vida va cambiando a lo largo de los años, también, y mucho más probablemente, cambia la vida de las entidades sociales, que están sujetas a un montón de circunstancias. Pero si somos capaces de desarrollar estas alianzas y mantenerlas, yo creo que la propuesta es mucho más interesante. Esa sería mi reflexión y mi experiencia. A veces, incluso nosotras no hemos podido hacerlo, ¿no? Pero un poco en nuestra voluntad sí que está en trabajar de manera continuada. También para que la gente que recibe, ¿no?, a las personas que vienen de la universidad, se queden con algo, que no sea algo puntual, se queden con algo que les apoya, algo que les beneficia, algo que les suma, ¿no? Y que vean además que es posible establecer una relación con la universidad de este tipo, que no es la universidad experta que llega allí y resuelve las cosas, sino que esto es un proceso, ¿no?, colectivo, común, de generar soluciones, identificar necesidades, problemáticas. Esa sería un poco mi recomendación para hacer trabajo fuera de la universidad. Entonces, os voy a contar brevemente la experiencia del aprendizaje en acción, que yo creo que para las que hacéis aprendizaje-servicio os va a sonar mucho, ¿no? Y daros un poco las claves de cómo identificamos o cómo trabajamos esta metodología. El aprendizaje en acción es una metodología docente basada en la acción que busca contribuir a un cambio junto a los colectivos sociales que interactúan en un contexto determinado, ¿vale? No tiene más que eso. O sea, vamos a aprender colectivamente y contribuimos a un cambio. Luego,
Hay varias aproximaciones de aprendizaje en acción. La que más nos interesa es la más crítica, ¿no? Que dice, bueno, uno de los objetivos de esto es promover precisamente un pensamiento crítico, y lo que queremos es que sean procesos participativos, pero también reflexivos, donde las personas participantes aprendan a partir de su acción individual, o sea, tengan un aprendizaje experiencial, ¿no? A partir de su experiencia reflexionada, importante, pero también aprendan de una reflexión colectiva, ¿no? Sobre un poco las dinámicas que se generan en conjunto, ¿vale? Esta sería un poco la visión de esta metodología. Este ejemplo, y el ejemplo del vídeo que os voy a poner, este es de hace 3 años, prepandemia. Lo hicimos en un barrio de Valencia que se llama Narrobella. Siempre buscamos barrios donde haya, bueno, problemáticas. O sea, no vamos a trabajar en el mejor barrio de la ciudad, buscamos barrios donde haya problemáticas. Y en el caso de este ejemplo lo hicimos en colaboración con 3 colectivos sociales: la Universidad Popular, que es un centro del ayuntamiento, que fue la que nos cedió el espacio para poder hacer la intervención, ¿no? Un instituto de educación secundaria, el Jordi de Sant Jordi, con el que trabajamos con un grupo de estudiantes del instituto, el Centro Taleya, que trabaja con población migrante y, bueno, dentro del barrio, y diferentes actores del barrio, ¿vale? Estos eran un poco los actores con los que empezamos a trabajar. El aprendizaje en acción es una iniciativa que se desarrolla en el marco del máster de cooperación, forma parte del currículo, ¿vale? Y antes de llegar a este momento que ocurre, pues, por estas fechas a final de curso, claro, las personas, los estudiantes han recibido también una formación en metodologías, han conocido el barrio y han tenido una cierta interacción. Pero la carga fuerte de trabajo es justo a final de curso, cuando 25 personas del máster o 20 personas, dependiendo del año, se trasladan directamente al barrio y hacen este tipo de interacción, ¿vale? Os voy a poner el vídeo para que veáis un poco lo que ha sido. También he traído textos que hablan de esta experiencia, y luego, si queréis, comentamos un poquito más el qué se hace exactamente. Pero más o menos queda claro. Dentro del máster de cooperación, a final del curso, en una asignatura, con una formación previa en metodologías y también en entender un poco más el contexto y el barrio, y luego como 2 semanas intensivas en el barrio. Preparadas para iniciar la presentación pública de lo que han sido nuestras 2 semanas de trabajo aquí en el barrio de Narrobella, con nuestro proceso de aprendizaje en acción. Durante estas 2 semanas, el grupo de alumnado del máster de cooperación, junto con las organizaciones de aquí del barrio, han preparado un mapeo de iniciativas ciudadanas. Este mapeo que tengo en la mano, que es maravilloso, puede llegar a través de la web Civics a muchos ciudadanos, a la ciudadanía. Han facilitado un proceso de fotografía participativa y han preparado una exposición de fotos con narrativas y fotos de estudiantes del Instituto Jordi de Sant Jordi. Ha sido un proceso precioso, ha sido la verdad muy duro, hemos trabajado muchísimas horas, pero creo que en mi grupo estamos súper contentas de lo que hemos conseguido, porque no es un trabajo que se haya conseguido que es para ahora, sino para lo largo de su vida. Han aprendido muchísimo, sobre todo hemos hecho mucha incidencia en ellos sobre el trabajo crítico, ¿no? Al fin y al cabo el resultado se puede observar, han sido 12 fotografías y 12 narrativas preciosas, y ya no solo trabajo en las fotos, sino trabajo en ellos mismos, porque yo creo que conseguir que te vengan 10 alumnos o 12 alumnos que han venido un viernes a las 7 de la tarde aquí a contar el proceso, creo que eso es, vamos, yo estaba en las posiciones, estaba con la piel de gallina de lo bonito que es que hayan salido de las clases y hayan pensado por ellos mismos y que hayan contado lo que querían contar realmente. Bueno, pues al principio estaban súper nerviosos, pero luego les ha salido de dentro que realmente querían decir muchas cosas y se han soltado muchísimo de lo que hemos preparado, han dicho mucho más y no sé, ha sido muy bonito, muy guay. Al principio me he puesto así nerviosa, pero luego me he ido fluyendo y ha sido un placer contar todo lo que hemos hecho estas 2 semanas, porque nos ha llenado bastante, hemos conocido más el barrio, los alumnos, una huerta preciosa que teníamos ahí, que no conocíamos, y la vida rural, que ha sido bastante interesante. Han trabajado con mujeres inmigrantes de la Fundación Taleya y han generado una metodología específica para trabajar con ellas. Nos parecía interesante profundizar en el conocimiento de la realidad que tenemos alrededor. Creo que lo importante de
de este máster es aprender a trabajar con las personas y este es un claro ejemplo de cómo trabajar con ellas y en cooperación, participación y todos juntos para crear más sentimiento de barrio e identidad. Y también se ha realizado un vídeo participativo por un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Popular junto con los estudiantes del máster de cooperación. Me he sentido muy cómoda porque al final realmente lo que queríamos mostrar a la gente del barrio, que ha venido la gente del barrio, es que se pueden hacer muchas cosas en la universidad y que hay gente que echa una mano a lo que sea. Me he emocionado y creo que todos los que hemos participado nos hemos emocionado por lo que estoy viendo. Pues ha sido una jornada muy bonita para el barrio, para Robella, para la UP. Para mí hacer el vídeo ha sido una experiencia súper guay, súper genial. Me siento yo tengo 49 años y me siento como si tuviera 20. Estoy al igual que ellos, con su edad. Yo he retrocedido en el tiempo, me siento súper feliz. Que este trabajo que se ha hecho ha sido necesario para la ciudad de Valencia y para el barrio de la Robella. Para crear cultura a todos los niveles y a todas las personas, por barrios o por zonas de la ciudad y además espíritu crítico en ellas. Con lo cual me parece que el trabajo es transversal, se puede hacer un trabajo cada uno por su cuenta, pero si lo hacemos conjuntamente o nos ayudamos unos a otros, tiene muchísima más riqueza. Yo creo que es fundamental que la universidad salga a la calle, que participe, que contribuya y mejore la situación del día a día de los ciudadanos y me encanta estar aquí. Creo que me ha aportado muchas cosas a nivel personal, no se ha quedado en un mero trabajo académico en la universidad en la que al final no le estás aportando nada a la realidad de los barrios, a la realidad de la ciudad y ya solo por eso merece la pena hacer esto una y mil veces más y cada vez mejor. Vas con una gran satisfacción, pero ya no solo por lo que has trabajado tú, sino porque has visto que es un ambiente que ha sido muy fructífero, a mi parecer. Y entonces en ese sentido, pues hoy se podría decir como que es el último día del máster y qué mejor que irte con este buen sabor de boca, ¿no? De decir, le has dado una devolución a un barrio el cual que esperemos que germine y a futuro, pues ellos mismos, ellas mismas sigan trabajando y lleven a otro peldaño todo esto. Y también es importante porque la universidad tiene que salir de donde está, del campus, y tiene que relacionarse con la sociedad, tiene que conectarse con las problemáticas, con las aspiraciones, con las necesidades de las personas. Más o menos se entiende, ¿no?, la filosofía. Fundamental el uso de metodologías participativas. Han hecho un vídeo participativo con personas que van a esta Universidad Popular. Una de ellas es invidente. La mujer esta que hablaba con las gafas, que decía que para ella había sido una experiencia tal, ella es invidente. Entonces, claro, facilitar un proceso de vídeo participativo que es muy visual con alguien así, pero eso lo hicieron los estudiantes, o sea, se pusieron a su lado, le estuvieron traduciendo. Entonces, el vídeo participativo lo hicieron en colaboración con el alumnado de la Universidad Popular y nuestros estudiantes que se dedicaban un poco a facilitar el proceso y un acompañamiento, obviamente, de algún profesor que les daba las pistas. Los otros, los del Instituto del Sant Jordi, hicieron un fotovoz, no sé si conocéis. El fotovoz es una metodología también participativa. Se le pide a la gente que saquen fotos, ¿no?, que son relevantes sobre una temática. Creo recordar, porque yo no estaba en ese grupo, que la temática era temas ecológicos del barrio, ¿no?, o la presencia de espacios verdes y tal. Entonces, sobre las fotos que te traen los estudiantes y que hacen, tú luego haces toda una dinámica de reflexión colectiva con ellos, del porqué de esas fotos, etc. Y al final generas una exposición pública, ¿no?, esas fotitos que estaban colgados, que es un poco el resultado de las fotos hechas por los chicos del Sant Jordi. O sea, en todas las interacciones, nuestros estudiantes son un poco los que facilitan el proceso y los que hacen el vídeo, los que hacen el fotovoz son las personas del instituto o de la Universidad Popular, ¿vale? Y luego otro producto que dejamos allí fue el mapeo.
que lo ha dicho la mujer de la Universidad Popular. El mapeo participativo lo hacemos en colaboración con una herramienta que se llama Civics, que han desarrollado una gente que está en Madrid, que además tiene una web donde tú puedes ver los resultados del mapeo, y en ese mapeo lo que haces es identificar pues, los recursos que tiene un barrio a nivel de asociaciones, de centros, etcétera, siempre con esta visión social, cómo contribuyen los recursos a los ODS, etcétera. Entonces, al barrio, ¿qué se le queda? Obviamente la experiencia de haber participado en algo así, que yo creo que, por ejemplo, para las personas de la Universidad Popular fue súper importante. O sea, unas personas, pues eso, de 40 y tantos años, 50 años, ¿quién va? No sé si hay una figura similar aquí en Galicia, pero la Universidad Popular allí es centros del ayuntamiento que dan formación, básicamente, a gente del barrio. Puede ser en inglés, puede ser en literatura, puede ser en informática. Y va mucha gente mayor, ¿no? Va mucha gente pues, que está en el barrio, que está sin trabajo, que está sola. Entonces es más un centro como de encontrarse, ¿no? Entonces, de pronto, en un centro así aparecen 20 y pico estudiantes, ¿no? Todo esto está trabajado anteriormente, o sea, no llegamos en el desembarco a la Universidad Popular, sino que hemos hecho un previo y particularmente 6 o 7 personas de la universidad se ponen a trabajar con nuestros estudiantes y generan un vídeo. Jolín, dices, vale, el impacto es pequeño, sí, es en este grupo, pero es muy importante este impacto, ¿no? Y luego lo que queda también un poco demostrativo de que este tipo de ejercicios pues son importantes y a la gente le generan un bienestar, o sea, eso está claro, ¿no? Y luego el mapeo, pues te queda algo que está colgado en Internet. Esta persona de la Universidad Popular pues estaba muy contenta con tener estos recursos. Entonces, al final, claro, como lo haces en colaboración con las entidades, se queda algo en el barrio, ¿no? Y luego, para nuestros estudiantes, se queda una experiencia muy interesante. Cuando el segundo año del máster, que van de prácticas, ya cada uno se va a su práctica internacional o local, lo que sea, muchas de estas herramientas las están utilizando después en sus prácticas. O sea, se les queda una adquisición de contenidos. Entonces, también un poco, a grosso modo, pues pueden comprender mejor la justicia social, la propia identidad y las diversidades dentro de la sociedad. Claro, están expuestos a algo muy real, ¿no? Y entonces entran en un contexto real que la mayoría no conocen. Incluso los estudiantes de Valencia no conocen el barrio de Narrobella, no conocen bien los barrios, ¿no? Estos barrios, además, no son los barrios guays de la ciudad, sino son este tipo de barrios, ¿no? Comprensión de las desigualdades de género, en el caso, por ejemplo, de los chavales del instituto, mucho. Habilidades, yo creo que todas, ¿no? Porque tienen que trabajar en equipo, negociar, liderar de manera colectiva, imaginar proyectos orientados al bien común, porque están desarrollando, ¿no? Este tipo de propuestas materiales, ¿no? Y concretas. Y luego, en relación con los valores, pues yo creo que pues, más, ¿no? Actitudes en comparación con lo que tú puedes hacer en el aula, ¿no? Pues respeto y reconocimiento por las diferencias y por el medio ambiente, empatía, conciencia crítica y optimismo hacia la transformación social, que no es poco. O sea, el intentar demostrar, ¿no? Con tu participación activa que puedes hacer algo, ¿no? Yo creo que, personalmente, ¿vale? Esto es mi opinión, el hecho de que tengan que hacer algo material y entregar algo material al barrio, o sea, que no se quede solo en una experiencia vivencial, sino que dejan algo en el barrio que se llama un fotovoz, que se llama un vídeo, que se llama un mapa, lo que sea, es importante, ¿vale? Mete mucho estrés, porque la gente está muy estresada, porque en 2 semanas, ahora lo hemos alargado a 3, pero en 3 semanas tienes que entregar este producto y ese estrés te lo encuentras tú luego en los grupos. Hay grupos que funcionan muy bien y que van muy tranquilitos y todo va bien, pero hay otros grupos que son un horror, también por sus propias dinámicas grupales, ¿no? Entonces te toca ahí estar muy pendiente de ellos, por eso te decía que hacerlo con mucha gente yo lo veo muy difícil. Tienes que tener varios profes que están detrás de esta experiencia y estar un poco apoyando el proceso, porque puedes tener un grupo que se colapsa en medio del proceso y que no se ve capaz de sacar el vídeo, sacar lo que sea, y tú tienes que estar allí apoyándoles, ¿no? Por mi experiencia, todo sale al final. O sea, al final acaban los vídeos y acaba todo, pero es verdad que puede haber procesos más estresantes que otros, dependiendo mucho del colectivo de estudiantes.
pero es importante, ¿no? O sea, entregas algo y, no sé, y estás como contribuyendo a algo. Y luego también, muy importante, que no lo he dicho, la presentación pública. Todo este tipo de metodologías participativas, idealmente, deberían terminar en un momento de socialización de esto en el barrio. Visibilizas el papel de la universidad, porque estás en una plaza del barrio, en un centro social, donde tú quieras hacerlo, pero es importante buscar un buen sitio, ¿no? Y además te trabajas esto bien trabajado. O sea, no es llega cada uno y cuenta, dice, no, tengo una agenda donde primero cuento esto, luego vienen los productos, luego llamo a la gente del barrio, ¿no? Como aquí estaban las estudiantes del instituto hablando también de su experiencia. O sea, intentas generar algo, ¿no?, que visibilice el potencial de estas relaciones, ¿no? Y que visibilice que la universidad que la universidad está fuera, que yo creo que es algo muy importante, porque la universidad tiende a estar dentro, tiende a estar metida dentro de las aulas. La universidad está fuera y está haciendo algo en colaboración con la gente y dejando algo para la gente. Yo creo que eso sí que... Y no es menor la presentación pública, ¿eh? O sea, de verdad lo digo porque es algo al que dedicamos mucho tiempo. Bueno, y ya para terminar, y si queréis pasamos a las preguntas, he planteado como 4 desafíos en general. El primero sería cómo apoyamos a las personas convencidas que ya están haciendo esto, desafío importante. Cómo convencemos a las que están en su zonita de confort, ¿no?, ensimismadamente, y que les da miedo salir porque están, sobrepasadas por lo que tienen que hacer, pero bueno, podrían ser susceptibles de salir de esa zona. ¿Cómo intentamos buscar las grietas en las estructuras? Algunos hablan del hackeo, ¿no?, de las instituciones, eso lo utilizan mucho, ¿no?, el cómo hackeamos las instituciones, o sea, en sentido positivo. O sea, no se trata de hundir la universidad, pero cómo nos metemos dentro de las fisuras, de las oportunidades que nos ofrece una institución que es, o sea, desde mi punto de vista, bastante, o sea, poco orientada al cambio, por decirlo de una manera así elegante, ¿no? O sea, como pesadota y poco orientada al cambio. Y luego, cómo tejemos alianzas con entidades sociales transformadoras, ¿no? También yo creo que es importante, o sea, cómo buscamos, ¿no?, estas contrapartes en el mundo social con las que podamos hacer este tipo de iniciativas, ¿vale? ¿Cómo apoyamos a las personas convencidas? Para mí este sería el superapoyo. O sea, yo creo que este es el colectivo que hay que apoyar a muerte. Creyendo, esto es parte del optimismo hacia la transformación social, que pequeños cambios pueden producir grandes transformaciones. Eso es un poco, te lo tienes que creer, ¿vale? Hay gente que no se lo cree, dice, no, aquí lo que hay que hacer es meter una ley y que cambie todo. Vale, bien, la ley también es importante, pero pensando en este tipo de apoyos, claro, tú al final trabajas con poca gente, porque no tienes tantas personas convencidas, pero trabajas desde el convencimiento de que lo que puede hacer esta persona puede tener efectos en muchas otras, ¿no? Sería un poco la visión esta del efecto mariposa, pero trasladada a nuestro contexto. Y en parte puede ser así, porque el contexto es tan incierto que tú nunca sabes qué puede pasar. O sea, un poco lo que nos enseña la pandemia y otras cosas es que la incertidumbre nos rodea, entonces tú no sabes, ¿no?, lo que puede suceder de gente que está aquí y cómo puede contribuir, ¿no? ¿Cómo apoyarles? Pues yo creo que no es ninguna novedad. En formación, ¿vale? Para nosotros fue muy importante cuando hicimos el Grevol no solo impartir formación, o sea, involucrar al profesorado que está trabajando en estas metodologías activas como formador también, porque por un lado te fuerzas a reflexionar sobre lo que estás haciendo, a transmitirlo, y también muchos aprendizajes ocurren mejor entre pares, ¿vale? O sea, si tú tienes pues, un profesor de matemáticas, pongamos te voy a poner de ejemplo, como te conozco, como estás en primera fila y te conozco, pues a Suso ahí contando lo contento que está de poner el dilema moral en matemáticas, a otros profesores de matemáticas o materias de estas ahí teóricas, pues probablemente te vayan a creer más a ti que a mí, que vengo de fuera, que sí, que sabré mucho de esto, pero no soy profesora de matemáticas. O sea, el aprendizaje por pares, que esto se estudia mucho, ¿no?, en pedagogía, lo mismo entre el alumnado. Hay muchos aprendizajes que son mucho más significativos entre el propio alumnado, cuando se reúne, cuando trabaja, más que el profesorado que viene allí y le suelta lo que sea, ¿no? Pues lo mismo con el profesorado. O sea, yo creo que en nuestro caso
el impartir estas métodos, el dar formación fue muy importante, ¿no? Incentivos, yo no sé eso cómo se puede hacer, pero más allá de que te digan top, qué buena eres, que haces innovación docente, esto puede tener algo, ¿no? Puede tener algún tipo de incentivo en mi propia carrera profesional, más allá de que sea un plus que yo hago porque soy buena docente. ¿Se podría hacer algo así? No sé. Bueno, las que estáis en posiciones de poder en las universidades, pues a lo mejor, si os ocurre algo, pero más allá de un reconocimiento, ¿no? Sino algo que sea un poco más, que me ayude en mi carrera profesional, básicamente, que yo también tengo que tener mi carrera profesional y si me dedico a esto, pues a lo mejor no hago otras cosas que el sistema me está dando. Yo creo que es muy interesante todas las actividades de internacionalización. Ahí hay muchas opciones a través de los programas Erasmus+, ¿no? Y todas estas cuestiones. Entonces, buscar también que las personas que hagan este tipo de actividades estén participando de estas actividades de internacionalización. Y luego, algo que a mí me ha funcionado, también, claro, como estamos presionadas por las publicaciones, digo, bueno, ¿cómo puedo transformar esto en investigación que además sea publicable? Porque revistas hay para publicar sobre esto. O sea, hay muchas revistas que en estudios técnicos, en sociales, que hablan de esto. ¿Cómo puedo transformar, hacer una investigación sobre mi práctica docente? ¿Vale? Y para eso a lo mejor, pues gente que viene de matemáticas o de derecho o de otros temas, es que no sabe cómo plantearlo porque están pensando en otras claves, ¿no? Pero eso puede ser algo interesante a apoyar. Y más que se os ocurran, yo he puesto estas porque son las que a mí me resuenan. En el PAS, como os decía antes, me parece muy importante también meter al PAS en esta historia, o sea, que no sean solamente la gente que da servicios. Yo creo que crear oportunidades de carrera profesional en este campo, o sea, gente especializada que pueda progresar, ¿no? Que no se quede tal, es muy importante. Lo mismo que he dicho para el PDI, o sea, recibir e impartir formación, trabajar internacionalización, que también hay oportunidades de internacionalización para el PAS, que son muy interesantes, o sea, cómo podemos apoyar esto. Y para el estudiantado, claro, en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, con la que estamos trabajando en otra cosa, han creado algo que llaman microcréditos, que es una especie, ¿no?, como de itinerario, donde tú puedes ir sumando estas cuestiones. Entonces, tú haces un aprendizaje-servicio, haces un no sé qué, haces una práctica del centro de cooperación y al final tienes como un reconocimiento curricular. Y sales, ¿no?, con tu título de no sé qué, con este reconocimiento curricular. Ahí se pueden explorar dentro del sistema opciones, ¿no? También, y esto es más complicado, pues, pero se puede hacer, o sea, al estudiantado motivado que se cree estos, le das más voz a la hora de definir el currículum. Una crítica que nos hicieron al principio con el aprendizaje en acción es que los estudiantes llegaban allí y decían, pues es que me siento un poco instrumentalizada, porque vengo aquí, entrego un producto, pero no me estoy enterando mucho de qué va la película. Entonces, en los últimos años lo que hemos hecho es, no, venís con nosotros desde el principio a trabajar con las entidades y definimos el aprendizaje en acción conjuntamente. Claro, no todo el mundo te va a esto, porque hay gente que no quiere ir, pero las personas motivadas te vienen y son parte de la definición del currículum. Y eso es interesante, ¿no?, porque estás dándole como más protagonismo en este. Luego, el campo de las prácticas profesionales, o sea, cómo vincular este tipo de intervenciones con luego prácticas que puedan incluso, pues, revertir o llegar a ser una oportunidad de trabajo, ¿no? Buscar ese espacio, ¿no? Ayudar con programas de movilidad, que yo creo que muchas universidades ya tienen, dar premios, no sé, reconocimientos también a estudiantado que se trabaje estas cuestiones. ¿Cómo convencemos a las que están metidas en sí mismas? Pues buscando buenos ejemplos y divulgándonos, dándoles formación, enseñándoles que hay incentivos, si es que los hay, ¿no?, para estas cosas, apoyándoles en la internacionalización también, lo mismo para el PAS y un poco al estudiantado, pues también. Yo creo que yo creo mucho en la experimentación, ¿no? Es decir, hagamos aprendizaje en acción, hagamos aprendizaje servicio, hagamos dilemas morales, hagamos, reflexionemos sobre ello y difundámoslo a través de varias vías, ¿no? Y eso, pues, puede generar
que más personas que están un poco mirándolo desde fuera se sumen, ¿no? ¿Cómo intentamos buscar las grietas en las instituciones? Esta es mi propia reflexión. Yo creo que a nivel global hay narrativas muy interesantes. Los ODS son una de ellas, ¿vale? Con todas las críticas que se les pueden hacer a los ODS, que también yo las conozco e incluso las he criticado porque no tienen suficiente, no sé, cuestionamiento crítico del sistema, etc. Pero al final, para hablar con instituciones como las universidades o las empresas o las administraciones públicas, son interesantes porque, jolín, te colocan las problemáticas socioplanetarias en el centro, ¿vale? Y son globales, vienen de un consenso internacional. Entonces, ¿cómo podemos coger estas narrativas y trabajarlas para que puedan apalancar propuestas de educación para la ciudadanía global crítica? He puesto los ODS, que me parece una, pero esa es bastante general. Creo que hay una oportunidad muy interesante con la ciencia ciudadana, que es algo que se está hablando mucho, ¿no? El gobierno tiene al ministro Subirats ahí totalmente convencido de la ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana es, bueno, hay muchas visiones de la ciencia ciudadana, pero es también la ciencia creada con la ciudadanía. Entonces, cualquiera de estas intervenciones, ¿no?, con metodologías activas que involucren al barrio, etcétera, ¿vale?, yo la incluiría como parte del paquete de ciencia ciudadana. Aunque no se diga expresamente, me da igual, utilizo la ciencia ciudadana y me la llevo para defender estas propuestas. A nivel europeo está el Green Deal, no sé si lo habréis escuchado, ¿no? O sea, está la resiliencia, las transiciones, las transformaciones. Es verdad que ahí se habla muy poco de problemáticas globales, es muy Europa, pero bueno, a lo mejor puedo rescatar algo, ¿no? Y entonces iniciativas que tengan que ver con la visión más ambiental, de sostenibilidad, me sirven y me cojo el Green Deal y me lo pongo ahí. Mire, aquí está esta narrativa o esta idea interesante. Otra posibilidad es buscando ejemplos a nivel local, estatal e internacional, visibilizando y apoyando con políticas activas los buenos ejemplos, desde los premios y los reconocimientos a las carreras profesionales. Y insisto mucho que si esto estuviera valorado profesionalmente, o sea, yo cuando tengo que pedir mi promoción a titular de universidad me reconocieran esto, yo creo que tendríamos mucho más éxito a la hora de involucrar a personas, ¿no? Es que, vale, me reconoces los papers, pero también me metes esto. Y si no tengo tantos papers, me estás valorando esto bien, ¿no? Entonces, la gente, pues, porque puede haber gente que le apetezca más hacer esto que ponerse a investigar, ¿no?, en su despacho. Y luego, muy importante, documentando los aprendizajes que se producen en los procesos de ECG y su impacto dentro y fuera de la universidad. Nosotros hemos hecho este vídeo, esto es una manera de documentar y visibilizar. Yo vengo aquí y os pongo el vídeo. Investigar sobre esto, demostrar que esto genera aprendizajes, que genera un impacto, o sea, visibilizar esto, ¿no?, a nivel un poco más profundo, no solamente, no, es que tenemos una buena práctica, no, es que tenemos una buena práctica que ha generado estos aprendizajes, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, ¿no? Y entonces tienes como más evidencias de lo que tú estás haciendo, tiene un cambio. Y luego, por último, cómo tejemos alianzas con entidades sociales transformadoras. Yo creo que ahí es fundamental el papel de las oficinas de cooperación, creo que ahí, y todas estas estructuras intermediarias, puede haber. Yo tenía ya mis contactos con Ingeniería Sin Fronteras o con otras entidades, pero para muchos profesores eso no existe. Entonces, tú tienes que proveer estas posibilidades, ¿no?, de relacionamiento, y tienes que trabajar activamente en conocer qué entidades tengo, qué necesidades tienen, cómo puede mi gente apoyar estas necesidades, no sé. O sea, el papel de intermediación yo creo que es fundamental. También otra manera de tejer estas alianzas es abriendo los espacios de la universidad, o sea, invitando a la gente de fuera que venga a la universidad y viceversa, saliendo de la universidad, identificando necesidades, retos, problemáticas que pueden ser abordadas en una asignatura, en un TFM, en una tesis, reconociendo y también identificando posibilidades de prácticas profesionales y voluntariado, ¿no?, de una manera activa. Puede haber más, pero estas son un poco las que a mí se me ocurría que podían ir en esta línea de las alianzas. Y yo creo que nada más, o sea, más o menos, esto era lo que os quería contar en esta primera parte, y si queréis, bueno, son -15, podemos hablar media horita y luego pasamos al taller sobre todo esto. Muchas gracias.